Hola, buenas tardes. Bueno, estamos por dar inicio a la mesa. Rosana, un minutito. Adelante, Rosana. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar en esta mesa de escritos breves en el 58 Simposium de APA, este año virtual, cosa que, bueno, ha tenido su pérdida, no encontrarnos en el espacio del simposium, pero también nos ha permitido, en primer lugar, estar y trabajar y además poder participar. Estamos teniendo, la verdad, una enorme participación de colegas, no solo del país, sino también de afuera. Esta es una mesa que presenta 3 escritos breves, los que, acercando el psicoanálisis a la comunidad, es el primer escrito que vamos a escuchar. Fue realizado por los integrantes, los terapeutas y las supervisoras, las terapeutas y supervisoras del Centro Racker. Las voy a presentar. Magister Clara Benseñor, que es miembro titular en función didáctica y especialista en niños y adolescentes. Fue secretaria del Departamento de Niños y Adolescentes y ha tenido, bueno, otras actividades en APA, en biblioteca, en cursos virtuales, en seminarios. La licenciada Gabriela Campins, que también es miembro titular en función didáctica de APA, ha sido concurrente del Servicio de Consultorios Externos del Borda e integra distintos grupos de investigación en APA. La licenciada Claudia Divar es psicóloga clínica y educacional, es miembro adherente de APA y es especialista en niños y adolescentes y miembro del Departamento de Psicosomática. La licenciada Susana Glustein es miembro adherente de APA, fue concurrente del Centro de Salud Mental número 1 y es también docente, además de participar en Racker, en cursos virtuales y seminarios. Y finalmente, de este grupo del Centro Racker está la licenciada Irene Ogli, que es miembro adherente de APA, fue coordinadora de prensa y difusión y integrante de la Secretaría Científica Empleada. Luego participará con su escrito Lo cierto de las incertidumbres el doctor Juan José Falcone, que es médico psicoanalista, miembro titular en función didáctica de APA, participa también en FEPAL y en IPA y ha sido residente del Hospital Borda. Y por último, la doctora Ana Pilar Vidondo, que es médica psicoanalista, es miembro titular y didáctica en APA y en IPA, profesora consulta de la Facultad de Psicología de la Universidad Barceló. Nos va a acompañar también la doctora Alejandra Álvarez, que es médica eviatra, analista en formación de APA, pero miembro del Centro Psicoanalítico de Bahía Blanca. Bueno, habiendo presentado muy brevemente a todos, si les parece, podemos dar comienzo con la lectura del primer trabajo, acercando el psicoanálisis a la comunidad, de las integrantes del Centro Racker de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, comienzo entonces. Susana, te doy la palabra, sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, voy a leer el trabajo que hicimos, que titulamos Acercando el psicoanálisis a la comunidad. Lo comenzamos con un epígrafe del doctor Enrique Pillon Rivière, que dice: en tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Somos un grupo de miembros de APA que compartimos junto a otros colegas el interés de brindar asistencia a la comunidad a través del Centro Racker, con el objetivo de extender los beneficios del psicoanálisis a la población, como lo expresaba Freud ya en 1918 en el Congreso de Budapest. Con ese espíritu y esa convicción nació el Centro Racker, cumpliendo una función social desde su fundación
y nos incluimos en él desde el comienzo de nuestra formación. Los primeros directores del Centro Racker fueron David Lieberman, Mary Langer y José Blecher, pioneros que le dieron su impronta y su razón de existencia. Casi todas hemos tenido la experiencia de haber atendido en hospitales y tenemos el modelo de trabajar en equipo, en una institución, armando una red para pensar e intervenir con los pacientes desde distintas formas de abordaje. Así, podemos derivar un paciente a un psiquiatra del equipo con quien podemos intercambiar opiniones o trabajar en tratamientos simultáneos en forma individual, pareja, orientación a padres, y contamos en nuestro equipo con los distintos especialistas. Nuestra tarea está atravesada por diversas situaciones transferenciales. Es de especial atención el lugar que ocupa la institución. Los pacientes consultan porque no tienen en su medio sociocultural referentes a quien pedir derivación, valoran el Centro Racker o algún conocido se atiende ahí y se los recomienda. Los motivos van desde el azar hasta una sólida determinación. De un modo u otro, se evidencia la transferencia con la institución como fundante de todo tratamiento psicoanalítico. La misma ofrece una terceridad, una función ordenadora que produce efectos. De esto estamos advertidas y lo tenemos en cuenta desde el inicio de todo proceso terapéutico que se despliega. Sabemos que durante un tramo importante estará presente, a veces más allá del año establecido. En nuestras habituales reuniones de trabajo compartido en los diferentes espacios, coadmisión, grupo de presentación del paciente, supervisiones, también se va construyendo una red simbólica en la que pensamos en conjunto cada pedido, cada situación clínica. Dicha red permite la experiencia de escucharnos, de trabajar desde las diferencias. Lo heterogéneo nos enriquece al pensar la clínica, nos interpela, permite abrirnos a otras posibles lecturas de los materiales. Se produce un efecto de lazo, desde marcos teóricos variados, también desde estilos diversos. En los encuentros se configura en cada terapeuta una posición receptiva y al mismo tiempo de gran riqueza de intervenciones. Casi una gramática de analista supervisor que va circulando y motoriza nuestra elección de trabajo compartido y la convicción de que el psicoanálisis esté al alcance de toda la comunidad. El trabajo analítico realizado suministra material para la confección de informes de supervisión, trabajos teórico-clínicos, ateneos, investigaciones y presentaciones en congresos. Antes de combinar una primera consulta, realizamos una entrevista de admisión conjuntamente con un integrante del Centro Racker. Para nosotras, esta primera entrevista tiene varios puntos que avalan su implementación. El consultante, al pedir un turno, ha hecho una primera transferencia institucional. Su demanda necesita ser escuchada. Otro punto es evaluar entre dos miradas el tipo de patología que presenta y determinar qué abordaje realizar. Después de haber escuchado al entrevistado, los dos psicoanalistas intercambian sus opiniones acerca del material. Ambos evalúan cuál es el conflicto vital por el que atraviesa, su grado de plasticidad para encarar un proceso terapéutico, qué tipos de defensas predominan, qué sucede con su empuje pulsional, su tendencia a la actuación, el grado de angustia, atendiendo cada singularidad. Luego de esta primera entrevista, se presenta el caso en un taller clínico conformado por colegas del Centro Racker y las coadmisoras. El intercambio que se genera es muy enriquecedor, ya que aporta una polifonía, como en la música, las distintas voces que forman un todo armónico.
para que el terapeuta tenga diversas hipótesis en la próxima tarea a emprender con el paciente. Se construye esa red simbólica que mencionábamos antes, donde se le adjudica gran importancia a la transferencia y a la contratransferencia incipiente en la dupla paciente-analista. David Lieberman, en su artículo Evaluación de las entrevistas diagnósticas previas a la iniciación de los tratamientos psicoanalíticos, dice: de la experiencia de las entrevistas iniciales podrá detectarse el grado de interés que podemos esperar que el paciente adquiera acerca de los deseos de conocerse a sí mismo, más allá de las finalidades terapéuticas. En este tiempo de cuarentena pasamos a atender en forma virtual y también mantenemos nuestra red de trabajo de esa forma remota, continuando con la coentrevista con un representante del RACTER, la presentación del paciente en grupos clínicos para su evaluación, el seguimiento de los pacientes en grupos de supervisión y de investigación. Para finalizar, reafirmamos que nuestra presencia y actividad en el Centro RACTER es una salida muy importante del psicoanálisis hacia la comunidad. Y hacemos nuestras unas palabras de Mimi Langer cuando dice, hablando del psicoanálisis, cito: nunca creí que fuese un instrumento para cambiar el mundo, pero sirve, sin duda, para entender profundamente al ser humano. Como terapia, mejora al paciente y le ayuda de todos modos a manejarse mejor y a mentirse menos. Debiera conducirlo también a comprender el contexto social en el cual está inserto y llevarlo a una adaptación activa y aloplástica. Hasta ahí la cita. Como ejemplo de nuestra forma de trabajo en red y con transferencias múltiples, se hizo hace unos años la admisión de un joven que vino derivado por su madre, que ya había sido paciente del Centro RACTER. Dado el cuadro del paciente, se requirieron entrevistas con los padres, que son realizadas por otra terapeuta especializada en pareja y familia. A su vez, cada 2 meses se mantienen sesiones familiares compartidas por la terapeuta del paciente y la terapeuta de los padres. También se lo derivó a realizar un test de Rorschach por una terapeuta que se dedica a esto. Y además fue necesaria la intervención de un psiquiatra para su evaluación y medicación. Todo este entramado fue conversado y consensuado por los distintos profesionales en juego, además de la presentación en grupos clínicos y de supervisión. En otros casos, no tan complejos como este, iniciamos con el paciente un análisis. Dejamos abiertas algunas preguntas que nos surgieron para compartir con ustedes, cuando terminemos esto, en referencia a nuestra modalidad de ejercer la clínica en el Centro RACTER. Nos preguntamos, primero, ¿qué beneficios y dificultades conlleva el trabajo en equipo? Otra cosa, las relaciones entre analistas, cómo juegan los narcisismos, las rivalidades, las diferencias. Y lo último, las terapias combinadas de psicólogos y psiquiatras, siendo los dos psicoanalistas, qué obstáculos presentan. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Susana y a todo el equipo que no solo el que hizo, bueno, ustedes que hicieron este escrito donde realmente muestran el enorme trabajo que se hace en APA desde el Centro RACTER, que se sostuvo durante todo este año en estas condiciones, que es un aporte realmente importante y que permite a mucha gente poder tener una terapia psicoanalítica con analistas de primer nivel de la asociación y que muestra cómo la institución
y ya desde hace muchísimos años, está comprometida con la realidad social en la cual se inscribe, y eso este año por la pandemia, que además fueron condiciones muy particulares, donde incluso la APA hizo una plataforma de asistencia para consultas respecto de ciertos picos de angustia que se daban en muchas personas por la situación del COVID, pero es encomiable realmente el trabajo que hace el Centro Racker y el trabajo multidisciplinario, ese pequeño relato del caso con el que cierran, da cuenta. Yo he participado en algún momento en alguna de las investigaciones del Centro Racker, da cuenta del profesionalismo con el que trabajan y del que, bueno, yo personalmente, pero creo que todos en APA y todas estamos muy orgullosos. Bueno, le cedo la palabra ahora al doctor Juan José Falcone, que nos va a traer un trabajo sobre, lo titula Lo cierto, de las incertidumbres, es un trabalenguas, sí, lo cierto de las incertidumbres, que cuando leía los trabajos, veo que hay un hilo conductor, después como dicen los chicos, no lo vamos a spoilear, pero hay un hilo conductor que podemos pensar con el trabajo de Ana María del Pilar respecto de cierto eje temático que ronda el yo, que trabajás bien en tu escrito. Bueno, Juan José, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quería decir que me llegó mucho el trabajo de Susana Glustein, porque casualmente cuando estaba en el Centro Racker en el 2001, Néstor Karlinsky era el director y el primer paciente que vimos en entrevista compartida después de hablar y mucha angustia y qué sé yo, me tocó a mí hacerlo como entrevista compartida. Me trajo muchos recuerdos, así que bueno, felicitaciones por el trabajo, ¿no? Bueno, lo cierto de las incertidumbres está vinculado con lo que traía Susana Glustein con respecto a las consultas, no la angustia, porque yo trato de señalar en este trabajo algo vinculado con la intensa actividad del yo en este momento de pandemia, ¿no? La incertidumbre es una constante preocupación que ha soportado la humanidad desde sus comienzos, y ante las incertidumbres, la mejor defensa primaria es construir certidumbres. Esta tarea le compete al yo. Es una de sus actividades más representativas. En los momentos en que las incertidumbres crecen, la principal actividad del yo recurre a sus modos especiales de enfrentar la situación. El primero es el esfuerzo enorme de no dirigir la atención hacia ciertas evidencias cruciales y menos aún hacia las consecuencias de lo que sobrevendría dentro de la conciencia y por ende de la conducta en el caso de hacerlo. Las percepciones aludidas que aportan incierto conducen rápidamente al falso. Son de tal magnitud que de ser atendidas producen profundos cambios en los procesos de razonamiento, procesos que implican algo parecido a lo que en las ciencias se denomina cambios de paradigma, también en las ciencias duras, cambios de paradigma. Hartman, Chris y Lowenstein, en sus interesantes aportes a la psicología del yo, postulan áreas del yo fuera de conflicto. No concuerdo con esos aportes. Tanto Anna Freud como la escuela americana son perfectamente aplicables a los sistemas educativos y a la resolución de áreas específicas de ellos, solo para los niños preparados para ello. Sin embargo, la evolución en el tratamiento de los trastornos infantiles ha quedado bien en claro en las últimas décadas que las áreas sin conflicto del yo
son adquisiciones enormes del desarrollo psíquico y que no es que el yo lo tenga como añadidura por pertenecer al yo, y tampoco que no han tenido conflicto, sino que han logrado superarlo. Al contrario, esta superación en general es de todos los seres humanos, ¿no? Unos pueden más, menos, de una manera o de otra. Al contrario, considero que el yo es una parte del ello, pero modificado, y que siempre será ello cuando los conflictos, las nuevas exigencias lo aborden o lo invadan, ya sea desde el propio ello, desde la percepción o desde el superyo. El yo humano, que es como decir el yo de la humanidad, está acostumbrado a lidiar con lo incierto. De ahí que tampoco le cuesta aplicar la condición falso a algo que luego puede convertirse en verdades de apuño. Siendo el yo solo un ello modificado, las posibilidades de manifestar sus modos de funcionamiento ligadas al ello son variadas. Una es el soñar, que observa al ello en acción. Otra es la psicosis. Otra, y es la que me refiero, a la sectorización de sus tratamientos de la percepción de acuerdo a conveniencias. Gran parte de los humanos se configuran psíquicamente de esta manera. Tienen gran sentido común para algunas cosas y en otras se comportan según creencias, credos, supersticiones, pareceres y la variable formación de lo que se denomina consenso. El sentido común es un consenso que varía de acuerdo a las sociedades e incluso de familia en familia, más aún de familia en familia de un mismo credo, parecer, religión o pertenencia geográfica. La media común de las personas no quiere lidiar con las matemáticas, con la estructura del lenguaje, con la lógica. Por otro lado, de manera consciente e inconsciente, mantiene una observación suspendida acerca de los peligros que le acechan más allá de un restringido distanciamiento de su casa. En general ocurre que peligros mayores aún de los que teme provengan de su propio hogar, o de su país, o del grupo humano, si es que se ha unido, o pertenece a otro. Todo lo que lleva a incertidumbre entra en el terreno de lo que ese individuo puede llegar a considerar como falso. Declina una actividad también básica y fundamental del yo, la búsqueda de información y el aprendizaje a través de ella que lo ayudaría en distinción entre lo falso y lo verdadero. En general se apoya el individuo en comunidades, credos, religiones, clubes, etc. El ignorar también puede ser una actividad individual e incluso oculta para el medio en que vive. El gasto energético es enorme en cualquier caso. Adhiero a las teorizaciones de Peirce sobre el signo tripartito, último creador del consenso social. Es una concepción más compleja que la de Saussure o la de Lacan, pero considero que es más cierta ya que aporta algo a la profunda relación del yo con el ello. Este consenso, aunque vaya a contrapelo de las evidencias de la práctica de los humanos, que es vivir, reproducirse, cultivar alimentos, criar animales, enfrentar la muerte, que no tiene representación en el ello, entre otras minucias que son cruciales para la vida, corre en paralelo con prácticas comunitarias, congregadas por las funciones creativas de lo imaginario, que como la cinta de Moebius tiene un solo borde y una sola cara. Cada cual considera la propia, la mejor, etc. Conviven ambos mundos en lo social comunitario y lentamente van las costumbres incorporando saberes de ese tipo, de las comunes, que a alguien se le ocurre. Por ejemplo, ante observaciones sobre el comportamiento del virus que nos aqueja, se sabe que es contagioso, altamente contagioso. Pero es notable cómo un sacrosanto ritual como el casamiento sigue provocando a lo largo y ancho del mundo desbordes de todo tipo,
totalmente en distintas ideologías, países, etc. El de estos días, justo cuando estaba escribiendo esto, y seguramente no es el único, uno ocurrido en un casamiento en Maine, uno de los estados de Estados Unidos, bien al este, el último, bien al este y absolutamente en un lugar súper religioso, ¿no? Como son los estados de Nueva Inglaterra. Un casamiento en Maine de celebrantes de una comunidad baptista. Tuvo una cantidad de contagios, ¿no? Doy este ejemplo porque me interesan sobremanera las conductas rituales, que creo que forman parte de lo que pretende, mostrar, hay una equivocación acá, el avance de la sociedad. Lo que quiero mostrar con esto que vengo diciendo de los rituales es el avance de la sociedad en base a simbologías tripartitas en busca de consenso. El ello funcionando socialmente con condensaciones y desplazamientos. Y la vida común soportada por el vivir, que es de avances lentos, que transforma los elementos esenciales de la vida, como son transformar la cueva que nos albergó en el pasado en una vivienda, convertir la letrina externa en una parte esencial de ella y así siguiendo. Por ejemplo, la fogata en cocina, etc. Todo ser vivo tiene miedo a ser devorado. Por ejemplo, lo que se sabe ahora del mundo vegetal es sencillamente apabullante. Lo vegetal lucha en las selvas de maneras desconocidas hasta hace poco. Su interacción es constante. Hay tendencias biológicas que las llevan a defenderse de manera grupal. Las conductas de animales muy evolucionados, y no estoy diciendo que las plantas no lo sean, como las grullas, que se consideran más evolucionados, las grullas del hemisferio norte, pueden volar miles de kilómetros desde regiones cercanas al círculo polar hasta las cálidas más cercanas al Ecuador en el territorio sur, ayudadas por un impresionante mecanismo como de relojería que hace que las turbulencias creadas por el vuelo organizado les permiten disminuir el gasto de energía. Estoy pensando en la sociedad humana frente a estos conflictos, ¿no? La que va adelante es la que más se esfuerza y por ello es reemplazada por otra para evitar excesos de esfuerzo. Los ejemplos de conductas grupales hechos sobre bandadas, cardúmenes y otros grupos de seres vivientes es enorme. Las sociedades actuales parecen haber perdido, si es que no se diluyó ya en lo tribal del pasado, esa conciencia de lo humano en el planeta Tierra. Ya termino, ¿eh? Es decir, pareciera que los humanos, si tuvieron alguna vez esta conducta colaborativa, la fueron perdiendo probablemente a raíz de las guerras por el territorio y por la evitación de ser utilizados como esclavos, además de ser comidos, ¿no? Por animales o por ellos mismos. Einstein, espantado ante el poder explosivo que percibió en su famosa ecuación, en la que está incluida la velocidad de la luz, enorme seguramente, intuyendo el porvenir, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Seguramente intuyendo el polvorín, que era Europa a fines del siglo XIX, intervino en la conceptualización y la militancia en el pacifismo de la primera mitad del siglo XX. Freud escribió su artículo sobre la guerra en 1915 y después Lo Siniestro, el siguiente artículo, ¿no? O sea, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y en el comienzo de la Primera. Ya ahí Einstein estaba moviéndose por el pacifismo. Naturalmente no fue escuchado, pero lo notable fue la ironía y el escepticismo de Freud al responder al pedido de Einstein a otro genio, que Einstein le hizo a otro genio, Freud, su opinión sobre el tema. Como es sabido, fueron apenas unas pocas cartas. Además, habiendo sido Freud un innovador que dio vueltas a la filosofía, entre otros campos, entre otras disciplinas, habiendo tenido la humorada de decir que por lo menos no lo quemaban los nazis a él, sino a sus libros, y habiéndole matado, asesinado, debiera decirse, a 4 de sus hermanas en un campo de concentración no lejano de su apreciada Viena, fue prácticamente arrastrado fuera de su país por otros, casi pisándole los talones. Los nazis, el
el mismo peligro, el nazismo, que había conducido al arresto de su hija menor. Tenía una certeza ante la incertidumbre de la época, la de que la agresión del ser humano era lo indudablemente cierto. La ecológica es la sexta catástrofe mundial. Y aunque absolutamente cierta y pronosticada una y otra vez previamente, provocó una fuga maníaca del consenso hacia su exclusión, que provocó la pandemia actual, también pronosticada por los excesos que condujeron, como en tantas otras épocas, a una nueva zoonosis. Probablemente las anteriores no pudieron ser impedidas por determinados desconocimientos de cada época, pero esta era esperada por los científicos. El yo no es sino ello modificado. Su parentesco y continuidad le permite trabajar de consumo. Para uno, la muerte no existe, y para el otro, una de sus actividades más importantes será la creación de certidumbres imaginarias. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido. No te escucho. No te escucho. Acá vamos de nuevo. No te escuchaba. Ahora sí, estaba muteada. Bueno. Tenía fuera el micrófono. Y medular trabajo que está el texto en la plataforma y vale la pena leerlo con tranquilidad. Haces muchos enhebramientos y abrís a distintos pensamientos y que se enlaza de alguna manera, porque decía yo recién, uno de los ejes articulantes es el yo, con el trabajo de Ana María del Pilar. Bueno, te podemos decir, Ana, nos conocemos, Sí. que nos va a ofrecer un punto de vista bien distinto, pero que puede estar muy en articulación, porque ella toma una fase muy específica, sé que lo estuvo estudiando mucho este año, una fase muy específica del yo a partir de la propuesta de un enorme psicoanalista argentino, miembro también de APA. Bueno, Ana, te cedo la palabra y esperamos tu trabajo, la lectura. Bueno, muy bien. Mi trabajo, que es el COVID-19 y la humana pulsión de destrucción y autoaniquilamiento, recae en los sucesos que conmueven al psiquismo desde las épocas remotas del ser, que prosiguen en la regresión durante las catástrofes, como las pandemias. Para que se entienda, la regresión me refiero a la vuelta a un nivel inferior o a un nivel del desarrollo anterior. Mientras la cultura, digamos que es la regresión, como si fuera la regresión, lo común a todo esto. Como la cultura aporta el conocimiento del virus, mientras la misma cultura enmudece frente a los disturbios de la conducta más cerca de las del primitivo. El temor a la muerte. Las conductas durante la pandemia, a partir de la exhibición de las muertes en masa del viejo continente y los protocolos del aislamiento de la Organización Mundial de la Salud, se centran en la regresión que provocan. Es un retroceso en que el lenguaje carece de sentido, la circulación de ideas, pensamientos, para reflexionar y protegerse frente al SARS-CoV-2, predominando la actuación, una acción sin que medie el razonamiento para evitar el peligro. Son comportamientos no neuróticos de áreas instintuales, similar al que adoptan los animales acorralados por un riesgo, laborando más a favor que en contra de la expansión viral. Bueno, pareciera que Ana está con algún problema de conexión, ¿puede ser?
defensas ¿Sí? para proteger a la humanidad. Imágenes del mundo entero avalaron. Continúo. Si podés retomar de un par de párrafos antes, Ana, porque hubo una partecita que estaba sin audio, sin conexión. Sí, yo sin audio. Sí, ya me pasó hace un rato. A ver. ¿Nos escuchás? Sí, yo te escucho perfectamente bien. Y ustedes no. Bueno, ahora nosotros también. Ahora sí, ahora nosotros te escuchamos perfectamente bien. Así que si retomás desde el párrafo anterior, ¿Cuál fue no el párrafo nos anterior? perdemos nada. Bueno. Predominando la actuación, una acción sin que medie el razonamiento para evitar el peligro. Comportamientos no neuróticos de áreas instintuales, similar al que adoptan los animales acorralados por un riesgo, laborando más a favor que en contra de la expansión viral. A pesar de los desarrollos científicos en esta era ultratecnológica que proveería defensas para proteger a la humanidad. La amenaza de muerte que las imágenes del mundo entero avalaron desde el comienzo suplantan a la conocida amenaza de castración, correspondiente a la destrucción de la imagen esplendente del yo maravilloso en la figuración de la vejez y su deterioro. La mayor injuria y afrenta al narcisismo, amagando más que la muerte misma al rotular personas en riesgo a un amplio margen de la población actual. Peste desde los tiempos. Bueno, nuevamente parece que Ana tiene problemas con la conexión. A ver, le vamos a dar un minutito a ver si vuelve. ¿Nos escuchás, Ana? Ahí la estoy llamando por celular, si pueden seguir con la próxima parte. Bueno, si les parece, puedo tomar yo la lectura del trabajo, por lo menos hasta que Ana pueda retomar la conexión. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien y me parece que está bueno que retomes, ¿no? Bueno. Disculpame, Roxana, te quedaste sin video, aparentemente. Intentá conectar el video y si no... Ahí sí, está, a ver, estoy sí, ahora... gracias. Sí. Bueno, gracias. esto es así. Yo lo que suelo decir es, estamos todos siempre muy pendientes de la tecnología. Estas cosas pueden pasar y con muy buena gimnasia, mientras Ana trata de reconectarse, voy a seguir yo con la lectura del trabajo. Decía Ana, las pestes desde los tiempos prehistóricos. Indagar sobre las pandemias anteriores que asolaron al mundo y las consecuencias por las muertes en masa igualan a lo actual. Y al ubicarlas en un tiempo y un espacio, las similitudes siempre vivas en un inconsciente arcaico, el del ello, el de los yoes anteriores, el del mundo pulsional, por la agresividad y la autoaniquilación, marcan lo distintivo de la especie. Todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra, decía Freud a Einstein en el año 32. La cultura es la suma de normas que distancian nuestra vida de los antepasados animales, sirviendo para la protección del ser humano frente a la naturaleza y para la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. De la misma manera que en relación a la guerra,
Las dificultades para difundir los desarrollos de la cultura impidieron que los descubrimientos científicos, en este caso el COVID-19, en el 2013, se dice que también en el 2005, lo hubieran podido desactivar. Nada de estas operaciones de la cultura acontecieron, y en el otoño-invierno del 2020, en el hemisferio sur, la pandemia hizo estragos. Los mismos de los tiempos arcaicos, que provenían de un castigo divino, cuando los enfermos dependían de la voluntad de los dioses para salvarse o de la venganza del demonio para abandonar el mundo. La regresión de la conducta frente a una pandemia está impulsada por la humana pulsión de agresión y autoaniquilamiento. Activa el inconsciente colectivo de la estirpe, notándose el divorcio de las ciencias básicas, es decir, de las investigaciones científicas, con las ciencias aplicadas, es decir, la salud pública. El elemento que por fuera de la cultura conspiró a favor de la propagación del mal. La regresión fetal. Cualquier situación de peligro despierta angustias esquizoparanoides, posición descrita por Melanie Klein, en que existe una disociación afectiva, señalando la escisión tanto del yo como del objeto, en el bueno y el malo, al perseguidor como al idealizado. Y simultáneamente su carácter persecutorio, es decir, paranoide, amenaza con el aniquilamiento, como si el virus encarnara un riesgo letal que alguna vez se vivió en forma individual, es decir, durante el nacimiento y luego ante las amenazas de pérdida del amor de los padres, de pérdida del órgano masculino, de pérdida del amor del superyo. Mientras el pensamiento mágico y el religioso operan reforzando la agresividad del virus y la resignación de los enfermos afectados, un profundo sentimiento de culpa que no es consciente lo lleva a entregarse. Y es significativa la regresión a una posición arcaica, la del psiquismo fetal descrita por Raskowski en su libro El psiquismo fetal, cuyo subtítulo sugiere el carácter constitucional del fenómeno que implica un retorno a lo psíquico en el seno materno, adjudicando los estados regresivos al impacto de la angustia esquizoparanoide, en nuestro caso por la pandemia, en un psiquismo cuya conexión con la realidad es nula, siendo los causantes de una tríada sintomática de omnipotencia, idealización y desmentida de la realidad externa y el mundo interno. O yo voy a poder con la pandemia, mi cuerpo es inmune al virus, esto es un invento del gobierno para asustar a la gente. Situación que se dio, y es un comentario mío, no solo en Argentina. La muerte por razones internas proviene de esta lucha, en que la agresión hacia afuera, producto de la insatisfacción afectiva, alimenta el sentimiento de culpa inconsciente, la razón por la cual es la razón por la que desemboca en una irremediable necesidad de castigo del yo, siendo la enfermedad uno de ellos. Una amenaza como la del COVID-19, que afecta a todos por igual, promueve el regreso imaginario de la humanidad a la indefensión postnatal, olvidando el yo coherente, las conquistas evolutivas, y lo llevan así a la posesión de defensas arcaicas, en este caso contra un virus y poder derrotar la pandemia. Cada tanto pareciera que el ser humano necesitara de una amenaza de muerte proveniente de la naturaleza, que lo castiga por un destino de dioses, que los descubrimientos provenientes de su desarrollo intelectual y psicológico le prohíben, olvidando los verdaderos intereses de la cultura que los separarían del hombre primitivo
al que cada tanto regresa cuando recupera los preceptos del psiquismo fetal. ¿Te parece que siga yo ahora? Sí, Ana, A ver, voy. bueno, ¿de dónde surge la enorme necesidad de castigo del yo? Al encontrarse en un estado regresivo, el yo fetal, se vive la cuarentena de manera persecutoria, con reacciones irreflexivas por el encierro. Sin tratarse de un cuadro psiquiátrico vero, responde a una respuesta defensiva frente a la angustia esquizoparanoide originaria. Huellas némicas que se reaniman en un estado de indefensión ante situaciones traumáticas que el yo coherente se ve impedido de evaluar al responder a la compulsión de repetición, generándose un estado de insatisfacción que alimenta la agresividad, en especial hacia los progenitores, los únicos que tendrían para el infante la capacidad de evitar su muerte frente a las amenazas exteriores, en este caso la pandemia, obnubilando al yo coherente que se deja invadir por esos impulsos repetitivos que le hacen creer en su desamparo igual a aquellos momentos postnatales, siendo la agresividad procedente de las pulsiones destructivas las que más inquietan al mundo, en este caso la agresividad del COVID-19, representando en lo real los deseos de matar que cobijan los humanos en las profundidades de su inconsciente arcaico, el ello. Si la agresividad instalada se origina por la indefensión de la criatura humana durante un largo periodo de su infancia, lógico es suponer que se dirige hacia sus progenitores y por la ambivalencia afectiva, amor-odio, que caracteriza el vínculo, saber que su vida depende de su amor, ese sentimiento de culpa inconsciente, se manifiesta en una pertinaz necesidad de castigo del yo, dando por resultado al autoaniquilamiento, generador de las enfermedades, al disminuir las resistencias que el sistema inmunológico le opone a la agresión que proviene de la naturaleza, con la creación natural de anticuerpos en los casos de infecciones virósicas o bacterianas. Y, finalmente, ¿son los viejos, padres, abuelos, personas de riesgo, predilectos por el SARS-CoV-2 a los que hay que aislar para que no contagien? ¿O son los jóvenes que virus podrían incentivar los contagios? El par filicidio versus parricidio matricidio confunde al mundo en un sálvese quien pueda que destroza los vínculos afectivos del planeta. Bueno, pues ya terminamos. No nos ha hecho nada ahora el SARS-CoV-2. No te escuchamos, Roxana. Ahora va. No te escuchamos, no te escuchamos. Sí, acá estoy. Te agradecemos mucho, Ana, tu trabajo y espero haber estado a la altura de poder... Estaba bien. Yo te escuchaba, te escuchaba y decía, pero eso lo escribí yo, qué raro. Ninguna intención de plagio. No, bueno, no, gracias a vos. Gracias. Quizás es un buen momento para dar espacio a las preguntas o a los comentarios que fueron haciendo los colegas desde el chat en Facebook. Bien. Bueno, gracias. Tenemos 120 seguidores participantes. Hay muchas felicitaciones por los trabajos, agradecimientos por tan interesantes y ricas ponencias, excelentes planteos, y tenemos aportes y comentarios, por ejemplo, de Maritza Jiménez, que dice que la mesa fue excelente, habla de la primera mesa. Ella es de México, habla desde la comisión directiva. Le gusta que hablen de la entrevista donde se puede hacer una valoración psíquica estructural, donde la atención psiquiátrica que enfatiza una atención integral y la importancia de las supervisiones.
Ella comenta que en el Centro Integral de Salud Mental de su Secretaría de Salud trabajan parecido al Centro Racker. Bea Celorrio saluda a Susana, Eva Rottenberg dice excelentes mesas, Patricia Ochoa saluda a Clara, Federico Bauso dice que Ana es una genia. Bueno, y también tenemos preguntas. Por ejemplo, Mariana Holman pregunta si surgen dificultades en las primeras entrevistas en relación a la virtualidad, teniendo en cuenta el contexto actual, y si surgen esas dificultades, ¿cuáles serían? Josefina Finzi pregunta cómo se podría promover la derivación y la atención de consultas en el centro Racker, ya que no siempre las derivaciones al centro son tan frecuentes como esperan a veces los terapeutas del centro. También felicita muchísimo a la mesa y agradece. También felicita a Juan José, la misma Josefina, dice que es un planteo muy propio de la necesidad actual de reafirmar la vida, también considerar el cuidado ecológico de cooperación que el hombre tiene en sus raíces. Alejandra, quizás está bueno hacer una segunda ronda, creo que hubieron inquietudes y preguntas, las colegas de Racker en la voz de Susana dejaron unas preguntas fuertes para el final, como para poder pensarlo y evidentemente tuvieron repercusiones. Susana, bueno, no sé si querés hablar vos y darle la palabra, tomarla entre todas, como ustedes prefieran. Bueno, yo diría algo acerca de alguna pregunta que hicieron. Sí, las preguntas finales, aclaramos que no es que nosotros tengamos las respuestas, ¿eh? No hay una ilusión de completud en eso, ¿no? Sino justamente es compartirlas porque, bueno, de eso se trata. Trabajamos con una cuestión, con un real que circula siempre, ¿no? Por allí preguntaban algo de las coentrevistas de admisión de modo virtual. Bueno, en realidad nosotros en este trabajo en red, esta red simbólica que nos sostiene justamente es para poder hacer algo con lo imposible, ¿no? Con la imposibilidad que implica nuestro trabajo como analistas. Y ayuda y sostiene mucho el deseo, porque el deseo que va circulando en ese trabajo en conjunto. Por lo tanto, el momento de la coentrevista de admisión de modo virtual es un momento más que estamos atravesando en estos tiempos de incertidumbre. Forma parte de la incertidumbre que nos atraviesa todo el tiempo. Es interesante que después, al trabajar los casos que se coentrevistaron, que iniciaron el tratamiento en esta etapa de pandemia, hay en casi todos los terapeutas que estamos trabajando, hacemos una cierta referencia especial a las cuestiones de lo corporal, ¿no? Ese cuerpo que no está presente, ¿no? En las sesiones, al estilo como trabajábamos antes, a veces tenemos que reforzarlo con ciertas descripciones. Pero bueno, como el deseo es profundo y el trabajo en equipo fuerte, no hemos tenido dificultades en las coentrevistas de admisión en general, ¿no? Por ahora esto. Bueno, Juan José, querías hacer un comentario, Irene también. Quería agregar a lo que... ¿Estoy yo primero o Irene? Sí, Juan José, por favor. Quería hacer un comentario con respecto a lo que creo que fue Josefina Finzi que lo planteó con respecto a la derivación del centro Racker. En ese momento, que me refería antes, que empezamos con las entrevistas compartidas en el 2001, hicimos una investigación sobre las entrevistas que ya había de mucho tiempo atrás, que dirigió Susana Quiroga, lo más interesante era que fue con estos métodos estadísticos y demás, ¿no? Y a mí me impactó una foto que había, entre otras
las tortas donde muestran los porcentajes, pero había una de un mapa en que se veía la calle Rodríguez Peña, que es una especie de arco hacia Retiro, y después se van abriendo calles, ¿no? Por eso es un arco Rodríguez Peña. Y era impactante porque había otras regiones de la capital que también tenían como que habían consultado personas de esas regiones. Pero lo más impactante era que el mayor porcentaje era desde la calle Rodríguez Peña hacia Retiro, o sea, el barrio más paquete de Buenos Aires. Era algo notable, algo notable. Yo no sé, Clara, señor, si vos lo viste, pero vos estabas, me parece. Sí, claro, sí, yo estuve en esa época acompañándolo. Estaba como candidata en ese momento al Centro Racker, ¿no? Pero los acompañé mucho en esa época. Claro, ese mapa me hizo pensar mucho, ¿no? Que a lo mejor había formas de trabajarlo, no sé cómo, ¿no? Pero me pareció muy interesante. Bueno, muy bueno el trabajo. Bueno, Juan José, Irene, un momentito, bueno, Clara. Irene había pedido también la palabra. Vamos, tenemos tiempo, falta media hora, vamos a poder hablar todos. Claudia, también te veo, los voy apuntando, así que vamos, no nos superpongamos, que va a haber tiempo para todos. Irene. Sí, continuando lo que decía Graciela, y me parece importante rescatar esta experiencia que tuvo el Centro Racker una vez que se desató la pandemia, porque nosotros que veníamos trabajando, obviamente de manera presencial, es como que se cayó todo, ¿no? No venían derivaciones, o sea que prácticamente seguíamos... Bueno, la cuestión es cómo se arma esa arquitectura, me parece muy interesante, ¿no? Donde se realizan las coadmisiones por Zoom y o sea, llama el paciente y se hacen las admisiones con los admisores y el analista señalado por Zoom o videollamada, y después como seguimos esta cuestión en los Ateneos, ¿no? Donde también estamos todos por Zoom, realmente es una cosa muy novedosa y que realmente eso implica todo el deseo, como decía Graciela, ¿no? De atender a las demandas de análisis que vienen de la sociedad. Y todo esto implicó un reformateo inédito, ¿no? Porque no había ninguna experiencia en la que basarse de esto anteriormente, ¿no? Y cómo, digamos, cada época tiene su impronta, porque de alguna manera, bueno, y de ahí en más, y también de todo esto que sale a la comunidad, en este momento están llegando... muchos pedidos de bastante más en relación a otros momentos, pedidos de análisis. O sea que toda esta salida que estamos teniendo a la comunidad, ya sea a través de la línea gratuita por COVID, ¿no? Pero que no es lo que nosotros hacemos, pero esto se expandió en relación a que hay un saber, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina, que está atendiendo, ¿no? Las demandas en relación al momento de urgencia en la sociedad. Bueno, o sea que la verdad que es dentro de lo, digamos, del escotoma, que es trabajar con lo no presencial, que uno ve un cuadradito del paciente que ni siquiera puede saludarlo, ni darle la mano, ni darle un beso, ¿no? Y que no sabemos presencialmente, esto que decía Graciela de la corporalidad. Bueno, dentro de esta limitación realmente podemos decir que esta herramienta y este dispositivo... Estamos haciendo mucho. Bueno, Irene, muchas gracias. Clara Benseñor, querías... no sé si está ahora justo, pareciera que está ella con problemas de conexión. Claudia, habías pedido la palabra vos también. Sí, bueno, como siempre cuando uno relee lo escrito, encuentra ciertas cuestiones. Me toca, bueno, no importa. No me has dado la palabra, no sé cómo es la... Sí, Clara, solo que estabas con mala conexión. Permitamos que Claudia termine. ¿La conexión?
Tengo mala conexión. Bueno. Sí, te vuelvo a dar la palabra ahora cuando Claudia termine. Está bien. Quería aclarar para aquellos que no conocen cómo funciona el Centro Racker, que en el párrafo donde decimos más allá del año establecido, lo importante es saber que en el Centro Racker los tratamientos son similares a los tratamientos privados, no tienen un tiempo limitado de sesiones ni cantidad de minutos como pasa en muchas instituciones, y lo del año se refiere fundamentalmente a mantener el honorario que lo instituye el Centro Racker y el compromiso del analista de mantener un honorario que le sea posible al paciente. Y otro punto que quería aclarar, que el ejemplo que pusimos terminando el trabajo pareciera que fue, digamos, todo un tratamiento muy armoniosamente consolidado, ¿no es cierto?, por la cantidad de colegas que cada uno dentro de su especialidad intervino, pero fue realmente muy complejo poder armar ese tratamiento. Primero por las características del consultante, ¿no? La seriedad del cuadro que presentaba, las diferentes opiniones que existían dentro del equipo. O sea, estamos viendo también, y por eso dejamos las preguntas planteadas, que no es que de entrada entramos en armonía entre los terapeutas y consensuamos, sino que muchas veces tenemos nuestras propias dificultades, nuestras propias dudas y nuestras propias incertidumbres. Y se va rectificando y acomodando sobre la marcha, siempre que haya un paciente, y en este caso una familia, que acompañe y tolere estas marchas y contramarchas. Nada más. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y ahora sí, Clara, si abrís tu micrófono. A ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, yo en realidad mis colegas del Centro Racker han dicho mucho y estoy de acuerdo con todo lo que ellos han dicho porque yo también estuve compartiendo con ellas todos estos momentos, ¿no? Y lo que quería agregar es que a pesar de este cimbronazo que nos trajo a nuestros consultorios este virus tan complicado, lo que yo quería destacar es que dentro del Centro Racker hemos podido seguir trabajando muy bien entre nosotros los colegas, con algunas dificultades como, bueno, bien Claudia también lo planteaba y lo decía, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de las admisiones y después el comentario clínico que hacemos son situaciones que nos han seguido enriqueciendo, a pesar de que tenemos que trabajar también a veces con los pacientes, trabajar con intermediante, no es un trabajo que se vuelve muy sencillo, sino, bueno, aparecen dificultades en las comunicaciones y pasa todo esto, pero yo lo que quería agregar un poquito más, porque ya todas mis colegas dijeron lo que todas venimos pensando en relación al Centro Racker, que hemos tenido, a pesar de todo, la posibilidad de seguir avanzando, y aparte, como decía también Irene, esto que armó Claudia en APA, que es atención para casos de urgencia, también está trayendo desde esas atenciones pacientes al Centro Racker. Durante un tiempo, en el primer tiempo de nuestra, cuando apareció el virus, era como que habían desaparecido los pacientes para el Centro Racker, ¿no? No había pacientes en el Centro Racker. Pero a medida que pasó el tiempo, y creo que también con esta difusión que ha hecho APA acerca de contener las angustias de las personas que están transitando esta situación, hizo que se conociera más al Centro Racker, ¿no? O que la gente, nuestros colegas que atienden a los pacientes de urgencia, no hacen tratamientos, sino que hacen acompañamiento, ¿no? Pero eso es que algunas nunca habían Centro Racker, entonces nos parece muy importante la existencia, ¿no?, del Centro Racker en APA, porque también le trae a APA un lugar, yo le diría, de privilegio en la comunidad con lo que está haciendo, ¿no?
Sin duda, Clara. Y me parece muy importante todo esto que estamos haciendo. Bueno, esto quería agregar un poquito. Bueno, muchísimas gracias. Susana quiere hacer un último comentario y después, Alejandra, te invito a ver... Te invito a ver otros comentarios y volvemos a abrir una última ronda a la mesa. Bueno, gracias por los comentarios, los saludos, ¿no? La verdad que, bueno, estamos muy contentas de haber presentado este trabajo. Nuestro trabajo grupal ya es un trabajo entre analistas porque somos diferentes, tenemos diferentes líneas y tuvimos que conjugar, digamos, todo para hacer este trabajo. Y seguimos atendiendo en este momento porque tenemos una estructura armada muy sólida que viene de antes. Tenemos una secretaria también que atiende los llamados, los mails, los mensajes, arma las entrevistas. Es todo muy complejo. Tenemos que armar una entrevista virtual, imagínense, entre 3 personas, 2 profesionales en la entrevista de admisión y el paciente. Combinamos horarios, hay cambios de horarios, hay mails, hay falta de conexión. Bueno, todos esos problemas tenemos, pero finalmente podemos concretar esas entrevistas. Y también en esta última gestión se armaron pequeños grupos clínicos donde trabajamos los terapeutas en grupos chicos, y ahí es donde podemos intercambiar nuestras opiniones, nuestras visiones, y también en grupos de supervisión que analistas también de APA ofrecen también a los terapeutas. O sea, teníamos una estructura armada a nivel presencial y toda esa estructura la llevamos a nivel virtual, bueno, con el apoyo de la tecnología, de la institución, que por eso podemos hacerlo, ¿no? Con respecto a las preguntas que nosotros abrimos, en APA hubo desde hace muchos años congresos dedicados a las relaciones entre analistas, hay revistas y artículos dedicados a eso, hay también mesas redondas donde habla de los diálogos entre analistas. Yo estuve leyendo algo y quería comentarles algunas frases interesantes, donde, por ejemplo, Green dice que la controversia entre los analistas no es algo que se debe evitar, sino alentarla, porque la manifestación de la verdad se ve favorecida por distintas perspectivas, ¿no? Y Bernardi también en otra oportunidad dijo que siempre nos gusta la diversidad, pero después cuando vamos a discutir algo, buscamos la uniformidad. Y dice, ¿por qué los seres humanos pensamos que lo que nos asemeja, lo que nos une, es lo que pensamos igual, en vez de que lo que pensamos distinto? ¿Por qué no podemos unirnos por las diferencias? Dice, ¿no? Bueno, en eso estamos, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, Susana. Muy, muy estimulantes, bueno, todos los comentarios. Y además yo participé esta mañana de una preciosa mesa que abrió la actividad del simposium hoy, y uno de los disertantes, Recalcati, un psicoanalista italiano, puso de relieve de una manera realmente fuerte la voluntad de trabajo y de hacer como una de las mejores herramientas que tenemos para poder transitar estos momentos de tanta incertidumbre. Y sin duda, eso fue lo que sucedió, ¿no? En APA, en general, en el RACER en particular, que es a quienes estamos, sobre lo que estamos conversando ahora, pero el poder tener un horizonte de proyecto que nos permita levantar la vista y ver que hay una razón para lo que hacemos y que eso tiene un ida y vuelta y hay convocatoria, la enorme convocatoria que está teniendo el simposium y que tuvieron todas las actividades de APA este año, también tiene que ver con esa pulsión de vida, con el eros que se lanza y apuesta por hacer. Bueno, Alejandra,
te cedo la palabra para que nos traigas algunos otros comentarios del público. Bien, hay más agradecimientos, aportes y aclaraciones. Nelly Cortés dice, excelente trabajo psicoanalítico de Ana María. Maggie Solbay dice, excelente escrito. Carmen Adán dice, excelentes ponencias. Susana Vos, muy buena síntesis, Juan. Ana Sloninsky dice, podemos circunscribir los contagios a un solo grupo etario. Muy interesante tu trabajo, Juan. Eva Rottenberg hace un aporte muy interesante, a ella le gustaron todas las ponencias, pero quiere destacar que es importante lo que plantea Juan sobre el yo y la formación de este que no se produce biológicamente, sino en relación a los otros. Y es importante cómo se encuentra en el momento actual para poder generar cuidados, pulsión de vida. Desde APA, Claudia aclara que muchas consultas llegan a causa de la plataforma COVID, un poco lo que decía Clara, de modo que la salida de la comunidad repercute en Racker. Muchas consultas del Racker llegan a causa de la derivación de la consulta solidaria por el COVID. Y las demandas de tratamiento también son derivaciones de las consultas que se hacen a la línea primera de consulta, de las consultas, son derivaciones de las consultas que se hacen de la línea primera de consulta por COVID. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Realizamos en esta línea solidaria 2.000 consultas. Gracias, Clara, por reconocer la tarea. La derivación al Racker por la línea solidaria es muy intensa. Bueno, y la que hablaba era Claudia Boreste y la presidenta. El Racker tomó las consultas cuando en la plataforma les pedimos que reinicien, que teníamos muchas derivaciones para Racker. La plataforma solidaria COVID fue muy importante, como ya dije, 2.000 consultas. Bueno, vuelvo a darles la palabra. No sé, Juan José, si hubo algún comentario sobre tu trabajo, si querés agregar algo más. Sí, bueno, les agradezco las personas que mencionaron. Me pareció interesante que Ana Sloninsky dijera síntesis, porque tuve que hacer realmente una síntesis de un tema tan complejo, ¿no? Como quería transmitir yo. Y también a Eva Rottenberg, Susana Vos también dijo algo, pero no recuerdo en este momento, y Eva Rottenberg quería decirle que sí, me parece muy interesante el aporte de ella, porque si bien el yo, como yo lo planteo y quizás ultraístamente, muy freudianamente, no deja de ser ello, a mi modo de ver nunca, ¿no? Y por eso es tan complejo el psicoanálisis, es muy importante lo que dice Eva en el sentido de que ella está muy en contacto directo con la clínica, y especialmente también con la clínica familiar. Entonces no es solo, lo quiero relacionar con el trabajo de Bidondo, que bueno, yo adhiero absolutamente, no pude poner nada del psiquismo fetal, pero bueno, por supuesto adhiero absolutamente a lo que hizo Raskowski con respecto al estudio del psiquismo temprano, y no solo fetal, y también en el sentido de que es tan importante en el desarrollo del yo el encuentro de ese ser con el mundo externo. Es como son los primeros ojos de ese ser con el mundo externo. Y también sin dejar de ser lo que es el yo, ¿no? Por sus contactos con el ello. La facilidad de llegar a esa cosa de símbolo tripartito, no lo de Saussure, sino lo que mencioné antes, de Peirce, que es mucho más como dispersivo que lo de Saussure y lo de Lacan, ¿no? Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Ana había pedido la palabra. ¿Querés que hable ya?
Y Sí, porque sí, yo por tengo que hablar supuesto. rápido porque tengo censura, ¿no? Ya sabes. No, recién me escribió Félix Jiménez Noble porque quería hacer hacerme algunas preguntas, porque bueno, también está que mi trabajo, que yo presenté, es un trabajo, son los fundamentos de un trabajo de investigación que estoy haciendo con unas alumnas en la Fundación Barceló. Hace ya más o menos 6 meses o 7 que estamos trabajando en una forma muy intensa, sobre todo, especialmente sobre todo este sostén teórico sobre lo que está ocurriendo en el psiquismo, que es muy difícil de entender. Yo supongo que Félix debe querer agregar algo, por eso me gustaría, no sé cómo hacer para que él hable. Le dije recién que se manifieste por chat. ¿Vos qué decís? Sí, sí, no es posible que él hable, pero él puede a través del chat de Facebook o enviarte a vos a tu WhatsApp particular y si vos querés abrir la inquietud. Bueno, no sé cómo hacer, a ver. No. Y mientras tanto, Susana, habías pedido la palabra. Ahí está. Bueno, por un lado quería aclarar que nosotros somos un pequeño grupo del Racker que, bueno, nos pusimos a hacer este trabajo, pero somos muchos los terapeutas que hay en el Racker. Así que, bueno, tenemos como disponibilidad de poder atender a mucha gente, ¿no? Y estuve viendo ahí alguna pregunta que me hizo pensar también en decir que en este momento estamos atendiendo pacientes de cualquier lugar del país, ¿no? Nosotros tenemos un dispositivo a veces que las derivaciones son por zonas a veces, para facilitarle a los pacientes que cuando era presencial les quede cerca el consultorio. Pero en este momento estamos atendiendo gente del interior, del Gran Buenos Aires, ahora en este momento nos interesa, ¿no? Donde vivan y que, no sé, yo pienso que por ahí va a quedar esta modalidad en muchos tratamientos, ¿no? Así que bueno, es otra posibilidad de seguir atendiendo a cualquier persona, ¿no? Bueno, eso quería decir. Bueno, Clara había... Sí. Sí, Clara había pedido la palabra, luego Ana, ¿querés hacer algún comentario? Perfecto. Bueno, yo quiero hacer un comentario en relación al trabajo de Juan José y de Ana, porque pensando en la atención de pacientes de Racker, ¿no? Lo estoy diciendo también, y los pacientes que están llegando. Y esto que dice Juan José me pareció muy importante lo que dijo, ¿no? La intensa actividad del yo frente a la incertidumbre para construir. Lo que estoy encontrando es que en estos momentos, en nuestro trabajo con los pacientes de Racker, son pacientes que están pasando situaciones muy difíciles, tenemos que trabajar con lo yoico sano, digamos, que tiene el paciente, ¿no? Puntualizar justamente en estos aspectos ya sanos del yo, que lo van llevando muy de a poco y lentamente a encontrar alternativas frente a la situación que están pasando, ¿no? A construir ciertas certidumbres en relación a lo que está pasando. Me parece que es muy importante esto que vos planteaste, Juan José. Y Ana María, lo que vos planteaste de la regresión, también están pasando en los pacientes. Bueno, yo también atiendo niños, ¿no? Y en los niños también hay regresiones, ¿no? Hay chiquitos que están 8 o 9 años y que por momentos parece que tuvieran 2 años y quieren volver a la panza, a la mamá, más o menos, ¿no? En niños, pero en adultos también está pasando esto que vos puntualizaste, Ana María. Por eso me parece muy importante estos dos trabajos que ustedes presentaron, porque están muy adecuados a los que nosotros en el Centro Racker, también en forma privada, pero en el Centro Racker, por el tipo de pacientes que nos llegan, que son pacientes con, bueno, patologías bastante serias, o situaciones de crisis muy intensas. A veces no son patologías, sino están pasando por una situación de crisis muy intensa. Y justamente lo que vos decís, Juan, apuntar al yo y a los aspectos del yo sano, y con eso empiezan a salir, ¿no? Y empiezan a encontrar caminos, y empiezan a tranquilizarse frente a esta amenaza del virus, ¿no? Porque se sienten amenazados. El sentimiento de que en algún momento me va a tocar a mí y yo voy a ser atrapado por este virus,
está constantemente presente, ¿no? Esto quería agregar en relación a esto. Bueno, gracias Clara. Ana había pedido la palabra. Sí. Bueno, no, lo que yo quería es, porque hace mucho que estoy trabajando sobre eso y estamos trabajando ahora con las alumnas, a mí me importaría mucho poder decirle cuáles son las conclusiones que estamos sacando en este trabajo que ya lleva 6 meses, y es la necesidad imperiosa que en los hospitales, especialmente con los pacientes internados, esté trabajando en conjunto el personal dedicado a la salud mental, en este caso psicólogos, psicoanalistas, especialmente psicólogos, psicoanalistas, bueno, diríamos que de la misma manera que pueden ser médicos, psicoanalistas o psicólogos, que pudieran trabajar con la gente internada. ¿Por qué? Porque la gente internada, cuando se ve como encarcelada en lugares donde no se los atiende en forma humana. Están encerrados en una habitación, solamente observados a través de una cámara, y no entra nadie a la habitación a no ser más que el personal de limpieza. Entonces, y los médicos de vez en cuando asomándose por la puerta, porque todos, tanto los médicos como los enfermeros, como todo el personal, está en un estado regresivo, con un terror al virus. ¿Y qué es lo que pasa? Ese paciente que está internado ahí no está, yo tengo varios trabajos, uno de ellos dice, yo no me sentía enfermo, me sentía preso, me sentía culpable. Nosotros tenemos muchísimas, yo estoy haciendo ese trabajo con estas alumnas, y tenemos muchísimas textos sobre declaraciones de la gente donde se ha sentido no solamente de esta manera que estoy diciendo yo, sino abandonada, donde no hay una sola palabra amistosa de parte del entorno. No estoy haciendo ninguna crítica al servicio médico ni nada, porque los médicos también se están cuidando para no contagiarse. Estoy diciendo que hay una gran falencia aquí en el protocolo de la OMS, donde el personal, los profesionales de la salud mental no tienen lugar en el restablecimiento de los pacientes internados por el COVID-19. Yo he tenido la oportunidad de seguir a varios pacientes o personas conectadas con otros pacientes que me han pedido supervisión, y la única manera de que haya una recuperación es volver a establecer estos lazos humanos entre los pacientes y sus familiares, a través de la mediación del psicólogo. Vamos a poner psicólogo, psicoanalista. Para mí es fundamental esto. Y este trabajo que estamos haciendo, y que vamos a terminarlo supongo que en febrero, lo que estamos tratando es de llegar a lugares determinados, no sé, políticos, no sé de dónde, porque no sé, pero con la necesidad de abrirle las puertas vamos a poner, a los psicólogos, a los psicoanalistas, en el tratamiento de los pacientes del COVID-19, porque esto es grave. La pandemia esta probablemente dure 2 o 3 años, porque esto es así hasta que, bueno, ya se sabe lo que va a pasar con la vacuna, con el virus. Bueno, Ana, te agradecemos mucho, además, la pasión con la cual expresás el compromiso que sentís que tenemos que tener todos los trabajadores de la salud para hacer el acompañamiento. Bueno, Juan José había pedido la palabra, te pido que sea muy, muy breve, Claudia también, ahí te veo, pero Irene también. Estamos haciendo, Irene no, bueno, estamos haciendo el cierre, así que brevísimo. Sí, quería decir con respecto a lo que dijo Clara, me pareció muy interesante lo que planteó Clara Benseñor, y que me parece muy importante porque desde el punto de vista del psicoanálisis también uno puede lidiar con los aspectos sanos del yo.
Y esto no nos convierte en cognitivistas y esto, no, sino que al contrario, hay que trabajar mucho con esos aspectos. El encuadre, por otro lado, no es tan importante, lo está mostrando este congreso, y también como están trabajando en el Centro Racker, los felicito, ojalá continúe esto, porque yo creo que la Asociación Psicoanalítica en algún momento, o la IPA más todavía, como que van un poquitito atrás de los hechos. Entonces, felicitaciones. Bueno, un poquitito atrás y a veces nos ponemos a la par y otras veces tomamos la vanguardia. Claudia, ¿tenías algún comentario? Sí, muy breve. Sí. En relación a la alusión de Juan José sobre la correspondencia entre Freud y Einstein, que creo que Einstein le escribe a Freud una carta y Freud le responde, ¿no?, acerca de por qué la guerra. Einstein le dice, ¿cómo puede ser que la civilización avanza cada vez más, y eso es indudable, y sin embargo las guerras se repiten y se repiten? Y Freud le contesta, es que toda la vida tendremos que luchar contra dos enemigos, la pulsión de muerte y la compulsión a la repetición. Y digo, en este tiempo de pandemia, de catástrofe, ¿por qué, digamos, no tener en cuenta que, bueno, seguimos con esta tarea, pero apuntalándonos en los aspectos sanos que nosotros podemos ofrecerle al paciente para que los devele, que confíe en sus propios aspectos, y en el caso de los niños y adolescentes, tratar de ser ayudados por un contexto familiar, lo que se pueda, ¿no? Y ahí seguimos, aún en los casos más difíciles. Seguimos siempre, y me voy a tomar de tus palabras para dar cierre, agradecer a todas y a cada uno, Juan José, sus participaciones, a todos los que nos están siguiendo desde el Facebook y nos acercaron inquietudes, preguntas, comentarios. Y además de la pulsión de muerte y la compulsión a la repetición, en uno de sus trabajos más maduros, Freud aboga por expandir las fronteras del yo. Y en eso nosotros, los analistas y las analistas, sabemos lo que es poner a disposición nuestro aparato psíquico para que ese otro o esa otra que está sufriendo pueda pensarse a sí mismo, pueda encontrarse y pueda dejar que la angustia no lo invada y no lo sature, y que haya espacio para que lentamente pueda nuevamente a ponerse en movimiento la pulsión de vida. Expandir las fronteras del yo tiene que ver con eso, tiene que ver con una apuesta al eros, no con el cognitivismo, tiene que ver con una apuesta, por lo menos así lo pienso yo, no una apuesta al eros, una apuesta a la construcción, al proyecto, a que un porvenir es posible, y en ese porvenir otras cosas pueden hacer, las mismas cosas pueden hacerse de otra manera. Ese es nuestro trabajo, creo. Bueno, una vez más, súper agradecida. Vuelvo a agradecerle a Alejandra, que estuvo todo el tiempo conectada y traspasándonos las preguntas, tarea que no es fácil. Y bueno, cerramos esta mesa por hoy, seguimos en el simposium, se va a extender 10 días más o menos, me va a decir Laura, me va a decir exactamente cuánto, pero realmente es un placer este trabajo que estamos haciendo. Gracias a todas, gracias a Juan vos, Carlos, Roxana, y a todos los que están también siguiéndonos desde el Facebook. Gracias a vos, Roxana, también, y a Alejandra también, que nos ayudó. Muchas gracias a todos. Muy bien, un aplauso. Sí, hemos superado todos los escollos, y yo realmente vengo trabajando hace muchísimo tiempo la relación entre sujeto y tecnología y sujeto y imagen, y yo brindo porque esto es posible. Porque hace no tantos años atrás el efecto hubiera sido mucho más devastador y angustiante. Yo hay hijos que no los veo hace 4 meses o 5, porque son médicos y porque yo, nada, por cuestiones que uno prefiere no tener contacto directo,
y sin embargo nos vemos y compartimos y con los pacientes se está trabajando mucho, llegan pacientes nuevos, nada, esto es claro, es algo que creo que hay que estar muy contentos de que tenemos a disposición. Bueno, felicito y a Juan Carlos, gracias. a todas y a Juan José, no Juan Carlos. Juan José. Y nos seguimos viendo en el simposio. Sí. Saludos. Muy bien. Gracias. Chao, Gracias. chao. Que sigan bien. Chao, chao, chao. Chao. Hasta luego. Chao.